Fácil. Mira, ya faltan 5 minutos para las 8. Muy bien. Entonces, del rico, dice que vestía de púrpura y de lino fino. Yo quiero dejar alguna claridad acá y es que las únicas personas, ¿sí?, que vestían de púrpura y de lino fino eran los reyes. ¿Listo? Eran los reyes de la época. Bien. En el caso del rico, este era un rey. Bien. Por lo que las únicas personas que podían vestir de esa forma con esplendidez eran personas que estaban en estado de autoridad. Bien. Por esa razón. Y en el caso de Lázaro, ¿sí?, dice que él estaba a la puerta echado, ¿sí?, lleno de llagas, y ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa, y aún hasta los perros venían y le lamían las llagas. Vean, aquí hay algo interesante, y es que aquí el Señor nos deja una precisión también. Y cuando una persona está herida, ¿sí?, pueda que tenga heridas físicas o heridas emocionales, ¿bien? Hay situaciones que pueden ser con personas que pueden aumentar el dolor, o con situaciones físicas que pueden aumentar el dolor. En el caso del perro que le lamía las llagas, ¿sí?, al mendigo, en este caso a Lázaro, eso le generaba un dolor mucho peor. ¿Se observa? Porque los perros le lamían las llagas. Y usted imagínese una llaga supurante, ¿sí?, que vengan los perros y le laman a usted las llagas. Eso es un dolor terrible, terrible. Entonces, aquí lo que el Señor nos está mostrando es que realmente nos muestra dos contrastes de dos personas. No porque una persona sea rica, ¿sí?, necesariamente pues va a ir al Hades, ¿no? Al Hades. Bien, no necesariamente, o vaya ¿no?, al infierno, ¿no? Para ser un poquito más preciso en cuanto al asunto. Ahora, lo cierto del caso es que yo quiero dejar aquí unos detalles importantes. En el caso de Lázaro, muy seguramente era una persona que era temerosa de Dios, temerosa de Dios. Por eso realmente fue a parar, ¿cierto? Fue a parar, en este caso, al seno de Abraham o al paraíso. Bien, fue a parar al seno de Abraham o al paraíso. Ahora, precisiones importantes. Recuerde lo que Jesús dijo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Bien, antes de Jesús, todas las personas iban a ese lugar llamado seno de Abraham. ¿Correcto? Seno de Abraham, que no era el cielo, hago la claridad, no era el cielo. Bien. Y de hecho, el Hades y el seno de Abraham estaban así, junticos, pegados, pegados. Ahora, hay que hacer una claridad. Bien, hay que hacer una claridad. Porque usted se me va a preguntar, venga, ¿y dónde queda el lugar? ¿Dónde queda ese lugar? No queda no queda en la tierra tampoco, queda fuera de este universo. Bien, queda realmente fuera de este universo.
Usted me va a decir, venga, ¿y eso dónde lo dice? Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ir rápidamente allá. Apocalipsis capítulo 20. Y póngale sentido a las escrituras y va a entender un poquito los conceptos. Una cosa es el Hades, ¿sí? Una cosa es el Hades y otra cosa muy diferente es el lago de fuego. Bien, son dos cosas totalmente diferentes. Por eso Jesús nos habla, en el libro del Apocalipsis nos habla de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es cuando la persona es lanzada, ¿sí?, al lago de fuego. Y es lanzada en alma, cuerpo y espíritu. En cambio, al Hades va solamente el alma, ¿correcto? Corrijo acá, perdón, hago una aclaración y es que para que no se entienda mal, ojo, no existe purgatorio, no existe purgatorio. Muy bien. Observen con mucha atención lo que dice Apocalipsis capítulo 20 del versículo 11 al 14. Observe con mucha atención. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo. Si el Hades, ¿sí?, estuviera en la tierra, pues sería lanzado, ¿cierto?, juntamente con la tierra. Pero dice que huyeron el cielo y la tierra. Es decir, esta primera creación que usted observa y yo observamos, esta creación, ¿cierto? Esta creación dice que huyeron, desaparecen. Y luego dice, y vi a los muertos grandes y pequeños. Cuando habla de muertos grandes y pequeños, ¿cierto?, está haciendo referencia a adultos y a niños, a reyes y a gobernados. ¿Se observan? Entonces, para que eso lo tengamos aquí. De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Observe con mucha atención. Y el mar entregó los muertos que habían en él, ¿correcto? Y la muerte y el Hades. Observe con mucha atención cuando dice acá el texto, la muerte y el Hades. La muerte y el Hades son un matrimonio. Por eso dice la escritura que el postrer enemigo a destruir es la muerte. Bien. Dice que la muerte y el Hades, por eso el Hades no puede estar en la tierra, está fuera de este universo. Y ya como lo vimos en el versículo 11, dice que desapareció, ¿cierto?, la tierra y el cielo. Dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno a sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Se observa? La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. A ese lago de fuego también se le denomina o se le llama, ¿cierto?, el Jena. Jena. Jena significa en términos coloquiales, para que usted hacerme entender, el basurero. Es un basurero donde llegan los desperdicios, ¿sí?, y son quemados. Muy bien. Por esa razón, yo quiero dejar aquí unas precisiones muy importantes acerca del asunto. Porque vamos a analizar, ¿cierto? Vamos a analizar con detalle, ¿bien?, ¿qué es el Hades? ¿Listo? Yo quiero dejar algo claro acá. Y no sé si por ahí me puedas ayudar con un texto, ¿sí? Si William está por ahí. William, ayúdame con Job capítulo 26, versículo 6. Si estás por ahí, William. Capítulo 26, Versículo 6. Versículo 6. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Vuelve y léelo. El Seol está cubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Listo, muy bien. Entonces, voy a dejar aquí unas precisiones. Para efectos de que usted, y digamos no, sino tener unas certezas y unas precisiones concretas acá.
Bien. Hubo un momento donde a través de los griegos, observe con mucha atención, a través de los griegos, ¿sí? Y más que todo cuando existían las bibliotecas en Alejandría, ¿correcto? En Alejandría. Entonces estos griegos dijeron, venga, nosotros tenemos recopilado una serie de libros, ¿sí? Traducidos de las culturas que existían en ese momento de los pueblos aledaños a Grecia. Bien, recuerde que hubo un momento donde el imperio griego, ¿sí? Fue importante en la historia pasada. Muy bien, en ese orden de ideas, ese imperio griego fue comandado, fue guiado, gobernado, recuerde usted, por un hombre llamado Alejandro Magno. Bien, y Alejandro Magno prácticamente es el que instituye el tema de las bibliotecas llamadas las bibliotecas de Alejandría, que fueron varias y fueron diferentes. Sin embargo, en ese orden de ideas, hay algo que sucedió muy importante y es que para el pueblo griego no existía, observe con mucha atención, no existía la traducción, no existía traducción alguna de la ley de Moisés, los salmos y los profetas, o sea, no tenían realmente una traducción. Entonces, ¿qué hacen estos griegos? Le piden al pueblo hebreo o al pueblo judío que le hagan una traducción. Entonces, el pueblo judío dice que nombraron 70 ancianos, ¿sí? Se nombran 70 ancianos y hacen la traducción de la Biblia del hebreo, ¿sí? Al griego, ¿correcto? Hacen la traducción de la Biblia del griego, perdón, del hebreo, ¿sí? O del arameo en su momento, al griego. ¿Bien? ¿Qué sucedió allí? En el momento que comienzan a hacer la traducción estos 70 ancianos, ¿correcto? A esto se le denominó la Septuaginta. ¿Listo? A esto se le denominó la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción de la ley de Moisés, los salmos y los profetas al griego, ¿correcto? Para que eso lo tenga usted claro y preciso. Muy bien, cuando llegaron al momento de hacer la traducción de Seol, Seol tiene 4 significados. Yo quiero dejar claro acá, Seol tiene 4 significados, pero le voy a hablar 2 importantes. Seol, cuando se habla de Seol, habla de sepultura, ¿listo? Se habla de sepultura. Cuando la persona es sepultada o enterrada, ¿correcto? Y a eso se le denomina Seol, ¿bien? Muy bien. Y otro punto importante, también a ese lugar, también llamado Seol, se le denomina el lugar de los muertos, ¿bien? Que es donde va el alma, ¿sí? Realmente a ser atormentada, como lo vimos en el caso de el rico y Lázaro, ¿bien? Y más que todo, pues especialmente en la historia del rico. Muy bien. Ahora, ¿qué sucedió? Que ese lugar de los muertos llamado Seol, ¿bien? Cuando hicieron la traducción se le denominó Hades. Por eso se dice Hades. Por eso usted encuentra en Lucas 16, en el libro del Apocalipsis y a lo largo también de las Escrituras, Hades. Entonces, una cosa totalmente diferente es el Hades, otra cosa totalmente diferente es el seno de Abraham, o lo que era el paraíso anteriormente. Ese lugar hoy está desocupado. También existía algo que se denominaba el tártaro y el abismo. ¿Listo? Son 4 cosas totalmente diferentes. ¿Bien? Son 4 cosas totalmente diferentes. El Hades es el lugar de los muertos donde van las almas de los hombres. ¿Bien? Hoy existe ese lugar. Y toda persona que va a ese lugar está esperando el día del juicio a ser lanzado al lago de fuego. Ahora, quiero hacer claridad acá. Ese lago de fuego, ese sí es el infierno. ¿Correcto? Ese sí es el infierno. Bien. Por eso dice la escritura que el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. Bien. Eso lo vamos a mirar ahora con mucho detalle. Bien. Habíamos hablado la semana pasada, ¿sí? Habíamos hablado la semana pasada de 3 cosas. De muerte espiritual, ¿sí? Que es la separación del hombre con Dios. Como consecuencia de su pecado hay división de la relación
de Dios, o de Dios, sí, de Dios con el hombre, la muerte física, ¿sí? Que en otras palabras es la entropía, la descomposición, ¿cierto?, del cuerpo, y la muerte perpetua, ¿bien? ¿Qué es la muerte perpetua? Pues realmente cuando la persona llega al Hades, ¿bien? Llega al Hades. Muy bien. En ese sentido, Jesús nos hace una claridad, nos hace una precisión y una claridad. Y por esa razón les presenté, digamos, de manera estricta, ¿sí? El videíto y lo que vimos y lo que vimos en el libro de Lucas capítulo 16. Bien, entonces vamos a desglosar paso por paso. Bien, vamos a mirar cosa por cosa. Bien, cuando una persona no conoce a Jesús conforme a las Escrituras, ¿sí? No conoce a Jesús y no ha nacido de nuevo, por esa razón no es el hecho de ir a una iglesia o a una congregación, que es importante porque dice la Escritura y es el mandamiento, no dejando de congregarnos como tienen algunos por costumbre, pero eso no salva. ¿Se observan? Lo que salva es tener mi relación con el Señor, conocer a Jesús y a Dios conforme a la Escritura, Juan 17:3 y lo que dice Juan 5:39. Bien, eso es para que lo tengamos allí claro. Recordemos que Jesús nos hace también esa precisión y esa claridad cuando dice, y en aquel día, ¿cuál día? El día del juicio. Muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, señales, prodigios. Y él dice, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para ustedes. ¿Se observan? Entonces, eso es muy importante tenerlo aquí de manera contundente. Bien, ¿qué sucedía en el caso del hombre rico? Bien, en el caso del hombre rico estaba muerto espiritualmente, o sea, como consecuencia de su pecado estaba dividida su relación con Dios, o sea, para él Dios no era importante, ¿bien? Y no solamente porque no era importante, no lo tuvo en cuenta. Y al no tenerlo en cuenta, pues, ¿qué se manifestaba? Su pecado, y eso ya lo hemos visto. Muy bien, miremos lo que dice Lucas 16:19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, que el amor que él tenía era hacia las riquezas. ¿Se observa? Hacia el disfrute de su vida o de lo que le podía ofrecer esta vida. Por eso el apóstol, eso también nos lo enseña el apóstol Pedro, que nosotros somos peregrinos. Somos peregrinos. O sea, lo que tenemos acá no es de nosotros. Todo lo que usted tiene, su ropita, donde usted vive, ¿sí? Los bienes que no son suyos. Ni siquiera nuestro cuerpo es nuestro. Todo es del Señor. Bien. Por esa razón aquí, él se volcó su inclinación, ¿cierto? En este caso fue hacia el amor de las riquezas. Por eso está dividido. Por eso el Señor dice, no puedes servir a dos señores. O servirás a uno o servirás al otro, pero a dos no puedes servir. Es así de sencillo. Las riquezas el Señor nos las da para administrar sus bienes. Y tenga presente un día que el Señor nos pedirá cuenta de todo lo que hagamos aquí, todo lo que hagamos acá. Él decir, bueno, ¿qué hiciste con las riquezas que te di? ¿En qué las invertiste? ¿Sí? ¿Cómo ayudaste? Vean, voy a traer a colación y yo de pronto les voy a dejar tienen que ver, o sea, ver esta película. Es acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? De un hombre llamado, o mejor, de la película se llama La Lista de Schindler. Y este señor, algo que me impactó de esa película es que tenía o sea, el hombre era muy rico, o sea, supremamente rico. Rico, o sea, en el tiempo de los nazis o en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, este hombre era una persona muy reconocida. Cuando comenzó el exterminio de los judíos, ¿sí? Cuando comenzó ese exterminio, ¿correcto?
Hay algo bien interesante y es que este señor puso sus riquezas al servicio de salvar vidas. Puso sus riquezas al servicio de salvar la vida de los judíos para que no se los llevaran, ¿sí?, a los campos de exterminio. Y a él no le importó gastarse hasta el último peso por salvar un alma. Observe con mucha atención. Si bien es cierto, este señor tal vez no entendía o no sé, no tenía conocimiento de, de las escrituras o tal vez no tenía conocimiento acerca del nacer de nuevo o tener el evangelio, hay algo que me impactó en esa película. Y este caballerito, ¿sí?, Oscar Schindler, lo que hacía era que con sus riquezas, con su dinero, hacía todo lo posible para salvar vidas, para que no fueran llevados al campo de exterminio o lo llevaran a las cámaras de gas, ¿sí? Y lo que hacía era realmente a través de una figura de decir, no, yo necesito a esta persona o a este caballero o a esta mujer, a este niño y a esta niña para que trabajen en mi empresa, ¿sí? Los contrataba como mano de obra esclava, pero lo hacía con el propósito, ¿sí?, de salvar vidas. Al final cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, él tenía, lo que me da un impacto es que él tenía tal vez unos anillos de oro, tenía algún vehículo, ¿sí? Y decía, yo con esto, ¿por qué no me despojé de este anillo? ¿Por qué no vendí este vehículo para salvar una vida más? Y a mí hay algo que me impactó allí. Usted sabe que como consecuencia de esta acción, este caballero salvó alrededor de tal vez como de 2.000, 3.000 personas, ¿sí? Y como consecuencia de haber salvado esa cantidad de personas, hoy existe la nación de Israel. Como consecuencia de eso, ¿usted sabía eso? Por eso usted hoy puede ver en el mapa, ¿sí?, puede usted buscar por Google a Israel y aparece allí Israel. Precisamente como consecuencia de todas esas personas que un día decidieron decir en su corazón, oiga, voy a salvar vidas. Y aunque él lo hizo de manera humana, ¿sí?, y tal vez él no entendía, si no de pronto les hubiese enseñado el evangelio, les hubiese enseñado el nacer de nuevo, que eso es algo que a mí me impactó realmente. Si él hubiese tenido ese conocimiento, pues hubiese sido mucho más maravilloso. Pero él hizo todo lo posible por rescatar vidas del exterminio. Ustedes y yo que estamos conociendo el evangelio, que estamos realmente, teníamos ahora la verdad. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la verdad? ¿Qué estamos haciendo con la verdad? Tal vez este hombre, no lo sé, Dios lo sabrá. Tal vez se perdió, no se perdió, no sé. Ahí yo no puedo entrar a juzgar eso. Pero lo cierto del caso es que eh, cuando existe esa separación entre Dios por causa del pecado, realmente viene como consecuencia esa muerte trágica, digo muerte trágica en el buen sentido, porque realmente lo que hace es, realmente estamos apartados de Dios, ¿bien? Podemos tener un montón de conocimiento, pero eso no nos sirve para nada, queridos, no sirve para nada, ¿bien? Por esa razón, en el caso del rico, que nos habla de las escrituras, estaba muerto espiritualmente. Muy bien. Ahora, hay algo bien importante aquí, y es que cuando nos habla de sepultura, ¿sí? Recuerden que les estaba explicando que fueron sepultados. Observe con mucha atención lo que dice Lucas 16:22. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Bien. Por eso aquí debemos hacer esa claridad, que la palabra Seol tiene varias connotaciones, dentro de esas, el lugar de los muertos, llamado Hades, ¿sí? Y Seol también es el lugar de sepultura, donde entierran el cuerpo. Eso lo deja claro Lucas 16:22. Muy bien.
En ese orden de ideas, dice también la escritura que este hombre llamado el rico, dice que alzó sus ojos en el Hades. Lucas 16:23 dice, y en el Hades alzó sus ojos. Observe con mucha atención. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos, dice, de lejos, a Abraham y a Lázaro en su seno. Bien, yo quiero dejar algo claro acá. Y es que en el Hades, ¿sí? Cuando la persona muere, sin conocer a Jesús conforme a la Escritura, sin conocer a Dios conforme a la Escritura, sin tener una relación, sin haber nacido de nuevo, va a este lugar y tiene los 5 sentidos. Tiene los 5 sentidos completos. Bien, entonces eso lo vamos a ver en un momento. Deme un momentico, es que estoy supremamente seco de la garganta. Deme un momentico mientras que me cargo un poquito de agua. Deme un momentico, 2 minuticos. Listo. Entonces aquí nos habla que tiene los 5 sentidos. Bien. Lucas 16:23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, es decir, que el rico tenía el sentido de la vista. ¿Se observan? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Muy bien. También tenía el sentido del habla. Lucas 16:24 dice, entonces él dando voces dijo, ¿sí? Podía hablar, o sea, está consciente, se ve y habla. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Muy bien. Tiene el sentido del tacto y siente, ¿sí? Siente, gusta y siente. Lucas 16:23 dice, entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se observan? Entonces, aquí nos está dando una claridad acá, las escrituras, y el Señor Jesús nos da esas precisiones. Dice que siente sed, y no solamente siente sed, dice que siente el tormento de las llamas de fuego. Bien. También oye, o sea, puede escuchar, tiene el otro sentido, puede escuchar, dice Lucas 16:25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este está consolado acá y tú atormentado. ¿Se observan? Tiene los 5 sentidos en ese lugar. Ahora, esos 5 sentidos en ese lugar llamado Hades, se realmente podríamos decir, si usted de pronto aquí tal vez se golpea, escucha, ¿cierto? Siente, ve, ¿correcto? Todos los sentidos que tenemos nosotros, allí en ese lugar se pueden agudizar mucho más. Se pueden agudizar mucho más. Bien. No solamente siente, huele,
oye, gusta, ve, habla, recuerda todo, lo recuerda todo. Observe con mucha atención lo que nos dice Lucas 16, versículo del 27 al 28. Dice, entonces dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Se observan? Entonces, aquí tiene la persona cuando va a ese lugar, tiene memoria absolutamente de todo, tiene memoria. Por eso, aquí el Señor, perdón, aquí las escrituras nos hacen esa precisión. Ahora, no sé si usted ha escuchado que personas que, bueno, yo respeto ese tipo de cosas, las respeto. Cuando nos hablan, no, es que tal persona fue al infierno, yo digo, pero en mi opinión, yo digo, pero ¿cómo ha ido al infierno si nadie ha estrenado el infierno? ¿Sí observa lo que le estoy planteando en este momento? No, es que yo fui al infierno y vi los tormentos y que habían espíritus inmundos que atormentaban a la gente. No, pero la escritura no me habla de eso. ¿Por qué razón? Porque los espíritus inmundos también son atormentados. Entonces, ¿cómo van a atormentar, ¿sí?, a las personas? Las escrituras nos enseñan eso. El tártaro, ¿sí? El tártaro, que eso nos lo enseña el apóstol Pedro, el tártaro es el lugar donde los espíritus inmundos, ¿sí?, o el abismo, allí son torturados y atormentados. Entonces, ¿cómo carajos van a atormentar a las almas? No, las vidas que van a ese lugar, ¿sí?, o las almas que van a ese lugar, son atormentadas, como lo dice acá, por llamas de fuego, no por otra cosa. Y por sus recuerdos, queridos, por sus recuerdos. Bien, yo respeto a las personas que tienen según esas visiones, pero tenemos, ¿cierto?, el libro por excelencia, en este caso, que es las Escrituras, que nos dan fe y testimonio. Recuerde lo que dice la Escritura, que por el testimonio de 2 o más personas se mantendrá la acusación, pero por el testimonio de una sola persona no se mantendrá. O sea, no se puede tener en cuenta el testimonio. Bien, las Escrituras nos dan claridad sobre el asunto y eso lo vamos ahorita a ver con detalle. Por esa razón, cuando una persona nos habla de que ha ido, yo no sé a dónde ha ido, pueda que haya tenido una visión respetable, pero tenemos la palabra profética más segura en la que haríamos bien en estar atentos, que es la Biblia. Eso lo dice el apóstol Pedro, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante tenerlo allí claro. Por esa razón, su fuente y su norma de conducta son las Escrituras. Son las Escrituras. No debe haber más. Las Escrituras son suficientes, porque este es el consejo que dejó Dios para nosotros. Por eso el Señor nos dice en Josué capítulo 1, versículo 8 o 9, que nos dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se observan? Entonces, sí es muy importante. En este lugar, volviendo al tema un poquito, allí en este lugar la gente o las personas que van allí tienen memoria, tienen memoria. Muy bien. Ahora, cuando él recuerda eso, dice, oiga, yo sé que vengo de la descendencia de Abraham. Por eso le llama a Abraham padre. Observe con mucha atención, Lucas 16:24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Es decir, que muy seguramente había sido instruido, ¿cierto? Había sido instruido en la ley de Moisés. ¿Mm? Y reconoció a Abraham, por eso tiene memoria, por eso puede recordar. Muy bien, allí en este lugar también tienen sentimientos. En este lugar o en el Hades tienen sentimientos. Observe Lucas 16, versículo 27 al 28. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre,
porque tengo 5 hermanos para que les testifique, o sea, para que le dé testimonio. Recuerde que ¿qué es el testimonio? Realmente es la apreciación valorativa, es un medio de prueba. Recuerde que esa fue la primera clase, es un medio de prueba. A fin de que dice, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham, ¿cierto? ¿Qué les contesta? Observe con mucha atención. El rico no creyó a lo que decía Moisés ni los profetas, pero en este caso Abraham vuelve y reitera lo que enseña Moisés y los profetas. Lucas 16:29 dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Leímos nosotros, ¿cierto? Ese texto que nos leyó ahorita nuestro hermano William, en Job 26:6 dice, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Cuando nos está hablando aquí del Seol, nos está hablando del Hades, ¿sí? Y nos está hablando de la muerte. Por eso el Hades y la muerte son un matrimonio, siempre van juntos. Por eso dice Job 26:6, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Eso es muy interesante cuando nos dice aquí las escrituras acerca del asunto. Bien, muy bien. Eso para que lo tengamos presente. Todas estas personitas que están en el Hades, ¿qué están esperando? Entonces, ponga allí, ¿qué están esperando todas estas personitas que están allí? Ser resucitados para ser juzgados. Ser resucitados para ser juzgados. Observe lo que dice Apocalipsis 20:13, que fue el texto que leímos ahorita al inicio. Y dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Si observa, recuerden que hablábamos que la muerte y el Hades, que son como ese matrimonio, que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todas las personas, grandes o pequeñas, en el día del juicio serán juzgadas conforme a las obras y serán resucitados. Serán resucitados. Recordemos lo que nos dice Daniel. Recordemos lo que nos dice el libro de Daniel. Vamos a ir un momentico a Daniel, porque allí nos da una precisión el profeta Daniel sobre el asunto. Daniel creo que es capítulo 7. Observe con mucha atención. Y dice la escritura acá, voy a leerlo desde el versículo 9. ¿Listo? Listo, perdón. Versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, que esto en este caso son los salvos, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Bien, aquí nos está hablando de que precisamente a un lado estarán los que servían y los que sirven al Señor, y delante de él se van a presentar millones de millones, ¿sí?, que asistían delante de él. Por esa razón hay que entender lo que enseña Daniel y el libro del Apocalipsis en el capítulo 20. Muy bien. En ese mismo sentido, observe lo que nos dice ahora Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo, ¿sí?, de la tierra serán despertados. Entonces, aquí nos está hablando de la resurrección. Bien. Unos para vida eterna, observe, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bien, aquí nos está hablando claramente de que unos serán resucitados, ¿sí?, para vida eterna y otros para confusión, ¿cierto?
otros para confusión perpetua. ¿Por qué recuerden ustedes por qué el término perpetuo? Porque realmente estas personas contabilizan el tiempo, se puede contabilizar el tiempo. Bien, eso lo había explicado en la clase pasada. Muy bien. Ahora, todas estas personas, ¿sí? Todas estas personitas, como ya lo mencioné, ¿sí? Deben comparecer delante de Dios para que sean juzgados conforme a lo que está en los libros, ¿no? Rápidamente, Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces, realmente, allí, mediante ese librito, serán juzgados. Observe nuevamente Apocalipsis 20:12. Observe nuevamente. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué nos habla de muertos? Recuerde que hay separación de Dios, la separación espiritual. Bien, por eso habla de muertos. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, cuando una persona no ha conocido a Jesús y a Dios conforme a las Escrituras, está muerto en vida. Bien. Por eso Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y para que tengan vida eterna. Bien. Eso es muy importante tenerlo allí muy claro. Porque todas estas personitas que fueron a ese lugar realmente estaban muertos espiritualmente. Muy bien. Ahora, yo quiero dejar algo claro, porque esto es una práctica que se ha enseñado con el tema de la oración, bueno, la oración de cuando uno dice, Señor, perdóname, te recibo, escribe mi nombre en el libro de la vida. No, es que su nombre está escrito desde la eternidad, desde que el Señor hizo la creación, ya había pensado en usted y ya estaba escrito usted en el libro de la vida. ¿Cómo serán borrados? La pregunta es, ¿cómo serán borrados? ¿Sí? Las personas. Todas las personas están escritas. Todas. Todas. Bien. No es que el Señor coja, borra y escriba y borre, escriba y borre. No, eso no lo hace. Eso no lo hace. Lo que sucede es que cuando la persona muere, ¿sí?, sin Cristo, va a ese lugar, ahí en ese momento es que se borra su nombre del libro de la vida, no antes. Porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. ¿Se observan? No es que coja el Señor y escriba, no, volvió y pecó, lo borro del libro. No, eso no sucede así. Eso no sucede así, queridos. Muy bien, miremos qué sucede cuando no aparece el nombre de la persona en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué razón? Porque ya experimentó la primera muerte, porque fue al Hades. Entonces, esas personitas están borradas del libro de la vida. Muy bien. Apocalipsis 3:5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré, observe, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Se observan? Dice, el que venciere. No está diciendo, oiga, usted pecó, yo lo borro. No, dice, el que venciere, no borraré. Es decir, que una persona cuando sale o es concebido en el vientre, de la madre y sale y es dado a luz, ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Desde el momento de la concepción ya está escrito. Entonces, ¿qué sucede? Que esta personita debe ¿qué? ¿Qué debe hacer? Vencer, perseverar. Por eso observe con mucha atención lo que nos dice Apocalipsis, Primera de Corintios 15. Observe con mucha atención, es algo muy importante y muy interesante lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo. Dice, voy a leerlo del 1 al 4.
Apocalipsis capítulo 15 del 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. ¿A quién recibió usted? A Jesús. En el cual también persevera. Pues usted persevera en la doctrina de Jesús, en el conocimiento de Jesús, en conocerle a Él como persona, conocer a Dios, ¿cierto? Dice, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis, si usted retiene la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano. ¿Qué observa? Si usted realmente persevera, retiene, bien, recibe, es salvo. No es que su nombre del libro de la vida sea borrado. Recuerde algo que a mí me parece como interesante y eso está si no estoy mal, es en el Éxodo, cuando dice, cuando Dios quiere destruir al pueblo de Israel, ¿cierto? Porque se rebela contra Dios, por ir en pos de dioses ajenos, por idolatrar otras cosas, idolatrar a otros dioses. Moisés le dice, Señor, realmente, o sea, como devuélvase, piense muy bien lo que va a hacer. Si no, pues también le dice Moisés, ráeme, o sea, quíteme, bórreme del libro que usted ha escrito. ¿Sí? O sea, borre mi nombre del libro que realmente el Señor tiene allí plasmado su nombre y mi nombre. O sea, por esa razón no es que nuestro nombre, ¿sí?, se ha borrado del libro de la vida. La excepción es que la persona no haya tenido un arrepentimiento genuino, una conversión genuina, una fe genuina, realmente haya conocido a Dios, haya nacido de nuevo. La única forma para que sea borrado es eso, que llegó el día donde el Señor va a llamar a cuentas y fue lanzado al Hades. Ahí se borra, de resto no. Muy bien. ¿Qué sucede con este tipo de personas? Bien, ¿qué sucede con este tipo de personas? Cuando estén delante del Señor en el juicio del trono blanco, dice que serán echados, ¿sí? Serán echados al lago de fuego y azufre. Bien, al lago de fuego y azufre, que esta es la muerte segunda y el infierno. Este sí es realmente la situación más terrible que le pueda acontecer a cualquier ser humano. ¿Por qué razón? Porque ese lugar fue creado para el enemigo y sus ángeles. No fue creado para el hombre, pero como consecuencia del pecado del hombre, el hombre va a parar allá. Pero fue un lugar diseñado, hecho y exclusivamente para el enemigo y sus ángeles. Ahora, la existencia también de Jesús. Jesús existe como consecuencia de ese lugar también. ¿Por qué? Por eso dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La existencia de Jesús exclusivamente aquí es como consecuencia de que el hombre fue a parar allá. Por esa razón existe Jesús también. Es una de las razones importantes. Muy bien. Apocalipsis 20:10 dice, y el enemigo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Bien, solamente aquí dejarlo claro. Quien estrena por primera vez el infierno, porque nadie conoce el infierno, nadie ha estrenado el infierno. Quienes estrenan el infierno o el lago de fuego se llama el anticristo y el falso profeta, o la bestia y el falso profeta. Ellos son los dos primeros que estrenan. Y luego, en este caso, también el enemigo. Muy bien. Observe Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, y comienza, primero los cobardes, después los incrédulos, es decir, los que no tienen fe, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Se observa?
Primera muerte es cuando la persona es lanzada al Hades. Segunda muerte cuando es lanzada al lago de fuego. Y de allí nadie lo saca. O sea, nadie sale del Hades y tampoco nadie sale del lago de fuego o del infierno. ¿Se observa? Entonces, es importante tener eso claro allí. Ahora, ¿qué va a suceder allí? ¿Qué va a suceder allí? Ahí nos va a enseñar las escrituras que serán atormentados. Las personas serán atormentadas. Bien. Apocalipsis 14:11. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Dice, y el humo de su tormento. Recuerde que les explicaba que la muerte perpetua se contabiliza el tiempo. Por esa razón aquí nos dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Bien. Y no tienen reposo de día y de noche. Es decir, que en el infierno o en el lago de fuego hay día y hay noche. ¿Se observan? No lo digo yo, lo dice la escritura. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoraban a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Observe por esa razón. Vuelvo y les explico. Los demonios no pueden atormentar a las personas. ¿Por qué razón? Porque serán atormentados también allá. Por eso dice que la bestia, el falso profeta, el enemigo dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vean, queridos, cuando una persona que conoce a Jesús y ha nacido de nuevo y permanece, persevera, recibe, esa persona no va a experimentar la muerte segunda nunca, nunca, por el precio que pagó Jesús. Bien, ahora vamos a mirar algunos beneficios de lo que sucede cuando un creyente, hablo de creyente nacido de nuevo, que cree en Jesús conforme a las escrituras y cree en Dios conforme a las escrituras, ¿qué sucede con ese creyente? Bien, ya miramos la parte A, ¿sí? De todas las personas que van al Hades, bien, y luego van a ser lanzados, juzgados y ser lanzados al lago de fuego. ¿Qué sucede ahora con los creyentes? Vamos a mirar qué sucede con los creyentes. Por esa razón, este punto nosotros se denomina convencimiento de juicio. Por eso el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿cierto? De juicio y de justicia. Aquí el Espíritu Santo nos está convenciendo de qué? De juicio. Todo lo que sucede, ¿cierto? Al creyente y todo lo que sucede al no creyente. Muy bien. En el caso del creyente, bien, su cuerpo es sepultado. Bien, su cuerpo es sepultado. Y su alma parte con Cristo. Recuerde lo siguiente. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Bien. Nadie conoce y nadie ha visto jamás a Dios. Eso lo enseña la Escritura. Nadie ha visto jamás a Dios. Solamente el unigénito Hijo de Dios ha dado a conocer al Padre, porque nadie lo conocía. Bien. No es que no, que usted va a subir al cielo. Usted muere y no se va al cielo. No, usted no va al cielo. Hago la precisión porque son errores que se han cometido a lo largo de la historia y de la doctrina. Bien. Las personas no van al cielo. El creyente no va al cielo. Va a la presencia de Cristo. Va a la presencia de Cristo. Observe Filipenses capítulo 1, versículo 23. Bien. El alma del creyente va a la presencia de Cristo. Y dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, o sea, que es nuestro anhelo, deseo de partir, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, cuando usted y yo, ¿sí? Si el Señor no nos llama antes del arrebatamiento, porque no sabemos qué puede pasar mañana, realmente, va a pasar una semana, ¿qué va a pasar hoy? Usted y yo tenga la plena certeza que si ha nacido de nuevo y ha conocido a Jesús conforme a las Escrituras, va a partir a la presencia de Cristo. ¿Bien? Muy bien.
Otro beneficio, otro beneficio. Por esa razón quiero dejar, es que el Espíritu Santo comienza a bombardearme con textos a la mente. Recuerde esto, que la persona cuando era esclava de la muerte, ¿sí? Tenía temor precisamente porque decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a continuar? ¿Qué va a suceder? ¿Sí? Porque era presa del temor a la muerte. Pero cuando es conocido, ¿sí? Por Dios primeramente, y conocemos a Dios, hay algo bien interesante, y es que usted tiene la certeza, si voy a partir con Cristo, sí o sí, me envía a sus ángeles y parto con Cristo. Así como Lázaro, cuando murió, dice que le enviaron ángeles para que lo recogieran y fuera llevado al seno de Abraham, ¿sí? De igual forma hoy sucede con nosotros. El Señor nos envía a sus ángeles, ¿sí? Y somos llevados a la presencia de Cristo. Por esa razón aquí el apóstol Pablo deja eso. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, ¿sí? De partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero mientras estemos aquí, ¿sí? En la tierra, debemos hacer el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Dar a conocer a Jesús conforme a la Escritura, dar a conocer el nuevo nacimiento conforme a la Escritura, para que otros también puedan estar allá. Por eso el Señor también nos dio la gran comisión, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bautizándolas para que tengan el arrepentimiento del perdón de los pecados, para que se conviertan realmente y tengan una fe genuina. ¿Se observan? Eso es muy importante. Muy bien. Otro beneficio importante, un segundo beneficio. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si en algún momento usted sabe y ha escuchado acerca de la doctrina del arrebatamiento, no se llama rapto, sino arrebatamiento, porque rapto tiene una concepción totalmente diferente. El rapto deviene de la actividad delictiva, ¿sí? De raptar, de hurtar, de robar. Y Dios no roba ni hurta, no secuestra tampoco. Entonces, pero sí se llama rapto, perdón, hago la corrección, se llama arrebatamiento, porque arrebatamiento es tomar por la fuerza, sacar por la fuerza, que es diferente a rapto. Entonces, hay que entrar a estudiar bien los términos que están en las escrituras, queridos. Muy bien. Entonces nos dice aquí la escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando sucede el fenómeno del arrebatamiento, cuando va a suceder el fenómeno del arrebatamiento, que es lo que nosotros estamos esperando y que muy seguramente será tal vez en meses o en algunos años, por no decir que hoy, ¿sí? Puede acontecer en cualquier momento porque ya todo está cumplido. ¿Sí? Estamos esperando realmente encontrarnos con el Señor en las nubes. Muy bien. Dice la escritura, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice muertos en Cristo, ¿sí? ¿Se observan? Que aquí nos va a hacer una diferencia. Muertos en Cristo, aquellos que conocieron de Jesús, ¿sí? Hace una distinción, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando venga el Señor y descienda, dice que ellos resucitarán. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Bien. Entonces, aquí viene la primera resurrección. Esa es la primera resurrección. Si usted hoy, tal vez, el Señor le llama, tenga presente que seremos resucitados cuando el Señor venga a las nubes. Eso es todo. Bien, ese es otro beneficio maravilloso. Tercer beneficio. Nos reuniremos con Jesús en las nubes. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice, estaremos siempre con el Señor. Cuando dice que seremos resucitados, yo quiero dejar algo claro acá.
y dos diferencias importantes. Jesús muere a la edad, el hombre Jesús muere a la edad de los 33 años. ¿Listo? Y resucita con un cuerpo glorificado de edad de 33 años. ¿Bien? 30 a 33 años. ¿Bien? Toda persona que haya muerto en Cristo, ejemplo, se murió el viejito de 80 años, resucitará con cuerpo glorificado más o menos y aproximadamente de un cuerpo de 30 a 33 años, para que lo tenga presente. ¿Listo? Ahora, la segunda resurrección, que es para juzgamiento, si un viejito murió de 80 años con cáncer, resucitará de 80 años con cáncer. Por esa razón, observe todos los beneficios que Jesús hizo por nosotros. ¿Se observa? Por eso dice que en la primera resurrección, ¿sí? En esta primera resurrección, hay algo bien interesante, y es que seremos arrebatados, ¿sí? Juntamente con ellos en las nubes. ¿Se observa lo bonito? Muy bien. Después de eso, el otro beneficio es que estaremos en las bodas del Cordero. Ahora sí, nos vamos a casar con nuestro Señor. Nos vamos a casar. Apocalipsis 19:7 dice, conocemos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia del Señor es la esposa y se ha preparado a través de la aflicción. Recuerde que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Se ha preparado, ha conocido a Jesús conforme a las Escrituras, ha conocido a Dios conforme a las Escrituras, ha nacido de nuevo, se ha preparado. Y dice, realmente para estar en las bodas del Cordero. Bien, Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, bienaventurados, observe, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. Bien, entonces, por eso, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, que usted y yo estemos en la cena del Cordero. Y eso está muy cerca, queridos, pero muy cerca, muy cerca. Muy bien, ahora, recuerde lo que enseñaba en Daniel capítulo 7, ¿cierto? Que habían delante del Señor millares de millares que le servían y millones que asistían delante de él. Bien, en el tribunal de Cristo, ¿correcto? O en el día del juicio, es un solo evento. Pero primero va a acontecer algo bien interesante. Primero serán juzgados, ¿sí? Conforme a sus obras, los que realmente sirvieron al Señor. Pero este juicio se le denomina tribunal de Cristo, que no es para condenación, sino para recompensas. Para recompensas. Eso nos lo enseña 2 Corintios 5:10. Observe. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos hacia todos los creyentes nacidos de nuevo, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 1 Corintios 3:15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bien, aquí nos habla algo muy interesante y es que las obras, ustedes y mías, realmente serán pasadas por fuego. Bien, lo que usted hizo, se va a mirar la intención con que hizo, con que sirvió usted al Señor. Bien, aquí eso nos lo deja claro el Señor en ese texto. Muy bien. Ahora, otra de esos beneficios bonitos y hermosos que el Señor nos deja es que el Señor traerá con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, yo quiero dejar algo claro. Cuando un creyente, un nacido de nuevo, y conoce a Jesús, ¿cierto? No muere, duerme. ¿Listo? Duerme. O sea, duerme su cuerpo, ¿no? No estoy hablando de que su alma duerma, duerme su cuerpo. Primera de Tesalonicenses
capítulo 4, versículo 14. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios, perdón, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, que también tendrán ese beneficio de la resurrección. Muy bien. Algo bien interesante y es que estaremos siempre con el Señor. Ese es otro de los beneficios. Estaremos con el Señor para siempre. Nunca más nos separaremos de Él. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Siempre. Muy bien. Y lo interesante aquí también es que aquellas personas, esto solamente es, hago la claridad, porque hay que hacer precisiones importantes. Cuando el Señor nos habla de que reinaremos juntamente con Él, solamente y exclusivamente, ¿sí? Ese privilegio, yo lo llamo así privilegio, solamente será para los judíos, no para la iglesia, porque la iglesia estará en el reino de los cielos para siempre. ¿Bien? O sea, estaremos en la presencia de Cristo. ¿Por qué razón? Porque algunas personas, o sí, o en algunos conceptos se confunde de que nosotros vendremos, ¿sí?, a reinar 1000 años. No, eso no es cierto. Nosotros estaremos para siempre con el Señor arriba. Y los que van a venir a reinar son exclusivamente los judíos. ¿Por qué? La Escritura nos habla de que, y estos son los que han salido de la gran tribulación, y los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Bien, ellos son los únicos que van a venir a reinar en el milenio, aquí en la tierra. Observe con mucha atención Apocalipsis 19:14. Y dice, y los ejércitos celestiales y vestidos de lino finísimo, blanco y lino, le seguían en caballos blancos. Sí, perdón, ahí es cuando Jesús viene, ¿sí?, con sus ejércitos. Y cuando nos habla de que Jesús viene a reinar, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Recuerde que la segunda muerte es ser lanzado al lago de fuego, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pero estos exclusivamente son solo judíos, solo y exclusivamente judíos. ¿Por qué razón? Porque nosotros estaremos en la presencia de Cristo. Bien. ¿Cómo estaremos en la presencia de Cristo? Con cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Eso es un mejor privilegio, estar con Él. ¿Para qué nos devolvemos para acá? O sea, eso no tiene sentido. Pero esto es exclusivamente para judíos, no para gentiles. ¿Sí? Y hablo de gentiles redimidos por la sangre de Cristo. Muy bien. Estas personas, ¿sí?, otro de los privilegios que nosotros tendremos, ¿sí?, es que estaremos en la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad? Apocalipsis capítulo 21, versículo del 9 al 10. Apocalipsis 21, versículo del 9 al 10. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, que descendió del cielo de Dios. Bien, entonces estaremos en esa gran ciudad. La esposa del Cordero estará en la gran ciudad. Nosotros somos su esposa, su iglesia. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, algo que les haya impactado del asunto. Pueden abrir sus micrófonos. No, señor, todo muy claro, pero sí es algo impactante, pues, que si nosotros no nos arrepentimos, pues tenemos todas estas consecuencias. Si no buscamos, si no predicamos el evangelio, tenemos todas las personas se van a perder. Muy bien. Tenemos que hacer el trabajo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Lina, ¿qué opinión tienes? No, pues impactada, ¿no? Porque
como siempre lo he dicho, siempre ha pasado uno estas lecturas por alto, pero tienen algo muy profundo. Y en cuanto a que por favor, muchas veces pasan las personas al frente y dicen, y por favor Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no es así, es más bien, no borres mi nombre del libro de la vida, ¿sí? Porque siempre en las iglesias, pues hacen, no todas, ¿no? No todas, pero lo he escuchado mucho, ¿sí? Cuando dicen, por favor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Impactante, pues, o sea, aprender uno todo esto, ¿sí? Se le quita a uno la venda de los ojos, ¿sí? Amén. Como se le quita a uno sí, la venda y muchas cosas porque uno pensaba que el infierno es a donde íbamos a ir a parar todos. O sea, los que sí, los que no tuvieron el temor de Dios, a ver, los que no cumplieron, siempre es el infierno, no, no como ahora lo acabaste de explicar, ¿no? Que es algo diferente. Entonces todo esto le va dando uno claridad, claridad, claridad de las cosas. Sí, y lo lleva a uno a ser cada día mejor. La verdad es esa. Yo le doy muchas gracias a Dios, de verdad, pastor, por su vida, por la obra, por los 3.000 obreros de Jesucristo, porque para mí ha sido algo maravilloso, algo especial. He aprendido, no, tanto, Dios mío, tanto. Ya empecé a compartirlo, todo lo que estoy aprendiendo. Amén. Sé que falta mucho más, ¿sí? Pero ya lo estoy compartiendo con personas. Ya me siento como esa ministra competente del Evangelio, Amén. ¿sí? Pues por todo lo que he aprendido en estas clases, por todo lo que estoy conociendo, como le digo, se me han quitado mucho la venda de tantas cosas, de tanto, pues cosas que no eran así. Entonces yo le doy muchas, pero es que le doy todos los días inmensamente, gracias a Dios. Él sí me dijo, no me conoces, pero me vas a conocer. Y Amén. eso es lo que realmente estoy viviendo. Amén. Qué Ujú. bendición, qué bendición, qué bendición. ¿Qué concepto tienes, Lina? Perdón, Lady. Profe, es que la verdad me toca esperar la grabación porque hubieron cositas que se perdían, pero sí me gustó, o sea, hay dudas, entonces me gustaría es como escuchar otra vez la clase Sí. y así como conceptos claros me gustaría como más bien como profundizarlos porque ese tema de los 1.000 años y que reinaba la iglesia con No. Cristo me queda a mí como que wow, sí, esa mentira uno se la había creído. Entonces, tengo eso presente de poderlo como digerir mejor y, y nada, y comparto mucho lo que decía la compañera de que ya se siente uno más competente como ministro para poder enseñar el evangelio, entonces estoy muy a la expectativa de apenas cuando pueda tener la grabación y poderla así sintetizar de tal manera que la pueda transmitir. Ok, muy bien. Este tipo de cosas son muy importantes, ¿no? Porque Perdón, profe. todo debe ser conforme a las escrituras. No es lo que yo crea, ¿sí? No es lo que Alex diga, no es como lo enseña un pastor, un maestro, ¿sí? Es como lo digan las escrituras. Por eso es importante ponerle el sentido común a las escrituras. Las escrituras no se interpretan, se les pone sentido común, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de ese punto que Lady acaba de tocar aquí, ¿sí? Y que es uno de los temas que más me apasionan, porque realmente el Señor me ha formado digamos, más que en el tema de la escatología, ¿sí? ¿Qué es la escatología? Pues el estudio de los eventos futuros, ¿no? Y el tema de la profecía bíblica. Pero aquí hay algo interesante que cuando uno le pone sentido común, la escritura nos habla, ¿sí? Que la iglesia va hasta el capítulo 3 de Apocalipsis. Señora, por ejemplo, en el caso de la iglesia, vuelvo y lo reitero, nos enseña que va hasta el capítulo 3 del Apocalipsis, ¿cierto? De ahí en adelante es el trato y el trabajo que el Señor tiene con el pueblo de Israel y los moradores de la tierra,
Por eso a ese punto se le denomina, solamente como para dejarlo aquí claro, en algún momento, si Dios me lo permite y si tenemos tiempo, pues explicaría un poquito más a profundidad este tema, que es muy bonito y muy bello. A ese tiempo se le denomina y tiene varios nombres. Se le denomina tribulación, gran tribulación, el tiempo de la angustia de Jacob, ¿sí? Que eso lo enseña el profeta Jeremías. ¿Mm? Ese tiene varios nombres, ¿bien? Pero es netamente y exclusivamente para judíos. ¿Por qué razón? Porque la iglesia ya salió del escenario, fue arrebatada. ¿Se observan? La iglesia sale de ese escenario. Señora. Perdón, ¿no? Pues no, no es como a lo que, o sea, perdóname, pues lo que voy a preguntar, ¿no? No es como la Tranquila. clase, no es como la clase. A ver, se dice que va a haber una tribulación y una gran tribulación, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Nosotros alcanzamos la tribulación. No, la iglesia no pasa ni por la tribulación ni la gran tribulación, porque la tribulación comienza con el primer sello. ¿Y cuál es el primer sello? El primer sello es la manifestación del anticristo. Por eso la iglesia no va a conocer al anticristo. Y hay algo que es muy importante, lo que dice el Señor aquí, lo que nos enseña en Apocalipsis. Observen con mucha atención. Esto nos lo enseña es en la iglesia de Filadelfia, si no estoy mal, cuando el Señor nos dice lo siguiente. Observe Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. A esto también se le denomina también la hora de la prueba, ¿sí? A esto se le denomina, a ese tiempo se le denomina también, o se le llama la hora de la prueba. Apocalipsis 3, versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, aquí le está hablando a la iglesia, ¿sí? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Se observa? Entonces, ese tiempo de la tribulación o gran tribulación, tiempo de angustia de Jacob, la hora de la prueba, que también se le denomina, ¿sí? El Señor a nosotros nos guarda, ¿sí? Por eso, ¿y cómo nos guarda? Somos arrebatados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Entonces, eso es muy importante tenerlo allí claro y contundente y ponerle sentido común, queridos. Sentido común. Bien, eso es muy importante tenerlo allí claro. Bien, vuelvo y lo reitero, pues esto será en algún momento, si lo podemos analizar desde otro punto de vista, en otro escenario, pues maravilloso. Pero quiero dejar claro acerca del convencimiento de juicio. Bien, ese convencimiento de juicio. La próxima clase, con la ayuda de Dios, vamos a terminar y vamos a hablar un poquito, ahora sí, no del Hades, sino del infierno. ¿Cómo es ese lugar y quiénes son enviados a ese lugar? ¿Listo? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Bien, totalmente diferentes. Entonces, hacer esa precisión y esa claridad para la próxima clase. ¿Alguna otra sugerencia, pregunta, inquietud? ¿O todo claro? Señor, todo claro. Muy bien, entonces oremos y damos por terminada nuestra clase. ¿Quedó claro el asunto, Karen? ¿Quedó claro el asunto, Mirley, Marisol? Sí, Alex. Sí, señor. Sí, Muy señor. bien. Muy bien, entonces vamos a orar. Padre bueno y eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos hablaste el corazón. Gracias, Señor, por convencernos realmente de pecado, de juicio, Señor, y de justicia también. Gracias, Padre bueno y santo, porque sabemos que la obra redentora de tu Hijo Jesucristo, Señor, fue el precio, Señor, que pagó, Señor, tu santo Hijo, Señor, para redimirnos, Señor, para que no vayamos ni al Hades, Señor, ni al lago de fuego, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Él pagó, porque realmente Él sufrió las consecuencias, Señor, de nuestro pecado, porque en Él fue transmitido nuestro pecado, Señor.
porque en Él se cargó el pecado, Padre bueno y eterno, para que realmente tuviéramos nosotros salvación, Señor. Gracias. Gracias por tanto. Que tu Santo Espíritu nos convenza, Señor, nos haga entrar en razón y realmente podamos servirte, Señor. Y hacerlo, Señor, a tu forma, a tu manera, no a la manera de los hombres, no conforme a la doctrina de los hombres, Señor, sino conforme a tu palabra, Señor. Por favor, abre el entendimiento, Señor. Abre el entendimiento de nuestra mente, Señor, para encontrar y para entender, Señor, las profundidades de tu palabra y de tu evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por favor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a permanecer, a perseverar, Señor, a retener, Señor, lo aprendido, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, y bendice a mis hermanos y mis hermanas, Señor. Guárdales en este día. Bendíceles, Señor. Suple sus necesidades. Cumple, Señor, los anhelos, Señor, de las peticiones de su corazón, Señor. Y Dios eterno, pon en nuestro corazón de no pecar más contra ti, de no desagradarte, por favor, de tener una conversión genuina, un arrepentimiento genuino y una fe genuina en tu Hijo y en ti, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por favor, ayúdanos a mantenernos. Te lo pedimos, Santo Dios del cielo, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, muchachos, Dios les bendiga, que la paz, la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y nos veremos el próximo sábado. Y cualquier inquietud, duda, me escriben o me echan la llamadita. ¿Listo? Dios les bendiga. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Gracias. Gracias.